La quietud de Bloomfield era un frágil respiro para Maya, un año después de Silvertop. Pero la paz se rompía en pesadillas vívidas, el lodazal oscuro, los niños deformes, la figura sombría de Blackwood y el golpe sordo, especialmente el último, el crujido óseo de Stanley. Despertaba temblando, el horror aún palpable. En su rutina en Bloomfield, la librería era un refugio, la terapia un intento a medias de hablar de su trauma. Sus amigos universitarios, Michael, su novio, Eric, su mejor amigo, Sofía, Valentina y Daniel, veían su sufrimiento. Una tarde, en el jardín, Eric habló con seriedad: Maya, sabemos que no estás bien. Michael tomó su mano, y Sofía añadió la necesidad de respuestas para sanar. Daniel mencionó haber encontrado artículos sobre Aleister Blackwood y rumores de desapariciones de niños. La propuesta de volver a Silvertop la heló. Las visiones la asaltaron. No puedo volver, murmuró. Eric insistió en que irían juntos. La culpa la invadió, pero la soledad de enfrentarse a la oscuridad era peor. Está bien, aceptó Maya, temblando. Una punzada de náuseas la recordó su secreto: estaba embarazada de Michael, quien aún no lo sabía. La decisión de volver a Silvertop ahora se sentía doblemente pesada. El viaje a Silvertop transcurrió en un silencio cargado. La familiaridad de los paisajes desolados solo intensificaba la ansiedad de Maya. Al cruzar los letreros mohosos que daban la bienvenida a la ciudad, una opresión palpable descendió sobre el grupo. La niebla, densa y persistente como un sudario, envolvía las casas desvencijadas y las calles agrietadas, otorgándole a todo un aire espectral. Para Maya, era como regresar a la boca del lobo. La biblioteca local, polvorienta y con estanterías repletas de tomos olvidados, fue su primer destino. La bibliotecaria, una anciana de rostro cansado y ojos huidizos, apenas recordaba nada sobre Aleister Blackwood. Los registros de la época parecían incompletos o perdidos. Daniel intentó buscar en línea, pero la conexión a Internet era intermitente y la información sobre el animador, escasa y superficial. El archivo histórico del pequeño ayuntamiento resultó ser igual de frustrante. Documentos amarillentos y desordenados ofrecían poca luz sobre Blackwood o los rumores de las desapariciones de niños. La burocracia parecía haber borrado cualquier rastro incómodo del pasado. Intentaron hablar con algunos residentes mayores que encontraron en la calle o en la única cafetería abierta. La mayoría se mostraban vagos, con recuerdos difusos de hace tanto tiempo, o simplemente preferían no hablar del pasado de Silvertop. Había una palpable sensación de que la ciudad guardaba secretos oscuros, enterrados bajo la niebla y el silencio. Al caer la tarde, la frustración comenzaba a hacer mella en el grupo. La investigación parecía estancada, y la atmósfera opresiva de Silvertop comenzaba a afectar sus ánimos. Maya sentía la mirada de sus amigos, una mezcla de preocupación por ella y una creciente inquietud por el lugar en el que se encontraban. La verdad sobre Aleister Blackwood y los horrores que engendró parecía estar tan escurridiza como la niebla que los rodeaba. Al final del día, reunidos en la lúgubre habitación del motel de mala muerte donde se hospedaban, la sensación de haber llegado a un callejón sin salida era innegable. La niebla afuera parecía susurrar secretos inconfesables, y la presencia invisible de algo siniestro comenzaba a filtrarse en sus mentes. La segunda noche en Silvertop trajo consigo una inquietud palpable. El sueño de Maya estuvo plagado de fragmentos inconexos, risas infantiles que se convertían en gritos ahogados, la silueta esquelética de Blackwood danzando en las sombras, y un sonido agudo y penetrante que la despertaba con el corazón latiéndole con fuerza. Durante el día, mientras el grupo intentaba sin mucho éxito obtener más información en el deteriorado centro de la ciudad, pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Una puerta que se cerraba de golpe sin viento aparente en la antigua escuela primaria abandonada que visitaron, una sombra fugaz que se movía demasiado rápido en el rabillo del ojo, la sensación constante de ser observados desde las ventanas oscuras de las casas vacías. Para Maya, estos incidentes eran presagios ominosos, ecos de la pesadilla que creía haber dejado atrás. Pero fue al caer la tarde, mientras caminaba sola de regreso al motel después de una infructuosa conversación con un anciano olvidadizo, cuando el terror la golpeó con una fuerza helada. En la quietud de una calle envuelta en la creciente penumbra, lo escuchó. Un silbido. Agudo, burlón, inconfundiblemente familiar.
Provenía de las sombras que se alargaban entre los edificios desvencijados. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, paralizándola en seco. Era el silbido de Oswald. Su mente se inundó de recuerdos, la primera vez que lo escuchó en el estudio abandonado, la sensación de amenaza inminente que lo acompañaba, el horror que desató. Ya no era una simple sensación de inquietud, era una certeza helada, Oswald había regresado. Intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. El silbido resonó de nuevo, más cerca esta vez, como si la estuviera acechando desde las sombras. Un miedo visceral la atenazó, haciéndole jadear por aire. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró romper el hechizo del terror y corrió, sus pulmones ardiendo, su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. No miró atrás, solo corrió hasta llegar a la seguridad relativa de la habitación del motel, donde sus amigos la esperaban, preocupados por su tardanza. Al entrar, pálida y temblorosa, apenas pudo articular las palabras. Lo he oído, el silbido. Oswald está aquí. La incredulidad inicial en los rostros de sus amigos pronto se desvaneció al ver el terror genuino en los ojos de Maya. La atmósfera en la habitación se volvió tensa, la sombra de una amenaza invisible cerniéndose sobre ellos en la oscuridad de Silvertop. La confirmación del regreso de Oswald sumió al grupo en un estado de alerta tensa. Pasaron la noche en el motel, con los nervios a flor de piel, escuchando cada crujido y sombra. La investigación del pasado de Blackwood quedó en suspenso, eclipsada por la inminente amenaza presente. A la mañana siguiente, Daniel, sintiéndose frustrado por la falta de información tangible y confiando en sus habilidades informáticas, sugirió intentar buscar registros en línea o foros locales de Silvertop que pudieran haber sobrevivido al tiempo. Se aisló en una esquina de la habitación, concentrado en la pantalla de su portátil, mientras los demás discutían cautelosamente sus próximos pasos. Pasó un tiempo en silencio, interrumpido solo por el tecleo de Daniel. De repente, un grito ahogado rompió la tensión. Todos se giraron para ver a Daniel, su rostro contraído en una expresión de horror y sorpresa, sus manos crispadas sobre el teclado. Antes de que pudieran reaccionar, un espasmo violento recorrió su cuerpo, seguido de un olor a quemado y un hilo de humo que se elevaba de su portátil. Cayó inerte sobre la mesa. El shock inicial se convirtió en un grito colectivo de terror. Corrieron hacia Daniel, pero era demasiado tarde. Su cuerpo estaba rígido, y un rastro de quemaduras oscurecía sus manos y el teclado. La habitación apestaba a ozono y carne quemada. La brutalidad y la rapidez del ataque los dejaron paralizados de horror. No había señales de Oswald, ni forcejeo, solo la repentina y letal manifestación de su presencia. La forma en que Daniel murió, aparentemente a través de la tecnología que intentaba usar, era inquietantemente perversa. La negación inicial dio paso a la cruda realidad. Oswald no solo había regresado, sino que también era capaz de atacar de formas inesperadas y letales. El miedo se apoderó del grupo, fracturando la unidad inicial. Maya se sintió abrumada por la culpa, las palabras de advertencia de sus pesadillas resonando en su mente. Los había traído a este infierno. La primera grieta en su grupo se había abierto, sellada con la sangre de Daniel. La investigación del pasado ahora se sentía secundaria a la urgente necesidad de sobrevivir al presente. El horror de la muerte de Daniel dejó una atmósfera pesada y palpable en el motel. La confianza inicial del grupo se había desvanecido, reemplazada por una cautela nerviosa y la del peligro real que enfrentaban. Maya, consumida por la culpa y la determinación, insistió en que debían centrarse en Alistair Blackwood. Entender su pasado, su obsesión y cómo creó a Oswald era ahora su única esperanza de encontrar una manera de detenerlo. Con renovada urgencia, aunque con el miedo latiendo en sus corazones, retomaron su investigación. Regresaron a la biblioteca, donde Maya recordó haber visto un viejo álbum de recortes locales en una visita anterior. Tras buscar diligentemente, lo encontraron, amarillento y frágil. Pasaron las páginas con cuidado, encontrando menciones dispersas de Alistair Blackwood, un animador local con un talento peculiar, que había llegado a Silvertop en la década de 1920. Había algunas fotografías borrosas de él, un hombre alto y enjuto con una mirada intensa y sombría. Un pequeño artículo llamó su atención. Hablaba de la controversia que rodeó a su única caricatura conocida, Trolley Troubles, considerada demasiado perturbadora para ser estrenada. También mencionaba rumores vagos sobre su interés en temas oscuros y artes extrañas.
No había detalles concretos, pero era la primera pista sólida sobre una posible conexión con algo más allá de la simple animación. Eric recordó haber visto una placa conmemorativa en las afueras de la ciudad, mencionando la antigua ubicación de un estudio de animación que había existido en la época de Blackwood. Decidieron que ese sería su próximo destino. El estudio resultó ser un edificio abandonado y en ruinas, la madera carcomida y las ventanas rotas. La atmósfera era lúgubre y cargada de una sensación de abandono. Sin embargo, al explorar las habitaciones polvorientas, encontraron algunos restos que sugerían la antigua ocupación del lugar, bocetos descoloridos de personajes grotescos, latas de tinta seca, y extraños símbolos grabados en las paredes que no reconocieron. Al final del capítulo, mientras examinaban un rincón particularmente oscuro del estudio, Valentina encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, oculto bajo unos escombros. Su tacto era frío y ominoso. Maya sintió un escalofrío al tomarlo en sus manos, una sensación de que este objeto podría contener las respuestas que buscaban, pero también secretos terribles. El diario encontrado por Valentina en el estudio de Blackwood emanaba una sensación palpable de oscuridad. Sus páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía intrincada y perturbadora, salpicada de bocetos de figuras grotescas que parecían prefigurar la forma de Oswald. A medida que Maya y Eric traducían las palabras crípticas, una imagen sombría de la mente de Aleister Blackwood comenzaba a emerger. El diario revelaba una obsesión creciente con la idea de dar vida a sus creaciones, no de una manera alegre o infantil, sino de una forma retorcida y macabra. Blackwood escribía sobre la insuficiencia del mundo real, su deseo de moldear la realidad a su voluntad a través de la esencia de sus dibujos. Mencionaba experimentos fallidos, frustraciones y una creciente fascinación por lo oculto, buscando en antiguas artes la clave para trascender los límites de la animación tradicional. Mientras Maya y Eric estaban absortos en el diario, la tensión en el grupo era palpable. Michael, Sofía y Valentina exploraban otras partes del estudio, manteniendo la cautela. Fue Valentina quien descubrió una sección oculta en la pared, revelando un pequeño altar improvisado. Sobre él había símbolos tallados que no reconocieron, junto con restos de lo que parecían ser ofrendas marchitas y un extraño amuleto de madera oscura. De repente, un silbido agudo resonó en el silencio del estudio, helando la sangre de todos. Antes de que pudieran reaccionar, una figura sombría surgió de las sombras, moviéndose con una agilidad antinatural. Era Oswald. El caos estalló. Oswald se abalanzó sobre Sofía, su ataque brutal y rápido. Hubo un grito ahogado y el sonido desgarrador de huesos rompiéndose. Antes de que nadie pudiera intervenir, Sofía yacía inerte en el suelo, su muerte tan repentina y violenta como la de Daniel. La aparición de Oswald y la pérdida de otro amigo sumieron al grupo en la desesperación. La investigación del pasado ahora estaba irrevocablemente ligada al terror del presente. Mientras huían del estudio en ruinas, llevándose consigo el diario y el recuerdo horrendo de Sofía, Maya sintió que las sombras del pasado y el terror del presente se entrelazaban, apretando un nudo mortal a su alrededor. De vuelta en la relativa seguridad del motel, aunque la sombra de la muerte de Sofía pesaba sobre ellos, Maya y Eric se sumergieron en las páginas del diario de Aleister Blackwood. A medida que descifraban la escritura cada vez más errática y las oscuras divagaciones del animador, la horrible verdad comenzó a tomar forma. Las entradas se volvieron más explícitas sobre su fascinación por lo oculto y su desesperación por insuflar vida a sus creaciones. Blackwood escribía rituales extraños, invocaciones fallidas y una creciente sensación de ser observado por una entidad invisible. Luego, las palabras cambiaron, volviéndose más triunfales y aterradoras. En una entrada fechada muchos años atrás, Blackwood detallaba un encuentro en un lugar desolado fuera de Silvertown. Hablaba de una figura sombría, de una voz susurrante que ofrecía poder a cambio de una promesa. El nombre resonó en las páginas, Morven. Un demonio antiguo, sediento de caos y destrucción en el mundo mortal. El pacto era escalofriantemente claro. Blackwood ofrecería su talento creativo, su capacidad para dar forma a la imaginación, como un conducto para la influencia de Morven en el mundo. A cambio, Morven le otorgaría la habilidad de trascender la animación ordinaria, de imbuir sus creaciones con una esencia oscura, una forma de vida retorcida. La culminación de este pacto, según el diario, involucraba un objeto, un amuleto de madera oscura, tallado con símbolos arcanos, que actuaría como una llave para un futuro de destrucción prometido a Morven.
Las últimas entradas del diario se volvieron frenéticas, hablando de la creación de Trolley Troubles como el primer paso, con la propia esencia de Blackwood fusionándose con la caricatura a través de un ritual final que involucraba el amuleto. La locura y la obsesión se entrelazaban en cada palabra, culminando en una escalofriante certeza. Oswald no era solo una caricatura maldita, sino una extensión del propio Blackwood, imbuida de poder demoníaco a través del pacto con Morven y vinculada al amuleto. Al final del capítulo, Maya y Eric se miraron con horror. La verdad que habían desenterrado era mucho más siniestra de lo que jamás habían imaginado. No solo se enfrentaban a una creación vengativa, sino a la manifestación de un pacto demoníaco que amenazaba con desatar una oscuridad inimaginable. La clave para detenerlo, lo sabían ahora, residía en ese amuleto de madera oscura. La revelación del pacto con Morven y la función del amuleto como una llave para la destrucción dejó a Maya y Eric con una comprensión sombría de la amenaza que enfrentaban. El amuleto no era solo un objeto de poder, sino un conducto para una influencia demoníaca mayor. La mención de un amuleto de madera oscura en el diario resonó en la mente de Maya. Recordó vagamente la noche en que intentaron destruir el esqueleto de Blackwood. Entre las cenizas, no recordaba haber visto un objeto de madera. El amuleto, dijo Maya con una certeza escalofriante, no fue destruido con él. Debe estar en algún otro lugar. Eric recordó la extraña sección oculta en el estudio y el altar donde Valentina había encontrado el amuleto de madera oscura. Estaba allí, confirmó Eric. Debemos volver. A pesar del peligro inminente, la idea de que el amuleto era la clave para romper la maldición les dio un atisbo de esperanza. Michael y Valentina, aunque aterrorizados, se ofrecieron a acompañarlos. Al regresar al estudio en ruinas, la atmósfera era aún más opresiva. La sección oculta y el altar seguían intactos, pero el amuleto de madera oscura había desaparecido. La frustración y la desesperación amenazaron con abrumarlos. ¿Dónde podría estar?, murmuró Maya, sintiendo que la oportunidad de detener a Oswald se desvanecía. De repente, un recuerdo la golpeó con fuerza. Durante la confrontación inicial con Oswald en el estudio abandonado al final de la primera parte, recordó un objeto oscuro colgando de su cuello, algo que había asumido era parte de su grotesca apariencia. ¿Podría haber sido el amuleto? La realización fue escalofriante. Si Oswald poseía el amuleto, la llave, la amenaza era aún mayor. Pero, ¿por qué no lo había usado ya para desatar la destrucción prometida a Morven? Mientras debatían esta nueva y terrible posibilidad, un silbido familiar resonó en el estudio. Oswald apareció, su presencia aún más amenazante en la penumbra del lugar. Su mirada se centró en Maya, una burla cruel en sus facciones retorcidas. El terror se apoderó del grupo. Intentaron huir, pero Oswald se movía con una velocidad antinatural. Michael se interpuso entre Oswald y Maya, tratando de protegerla. Con una brutalidad despiadada, Oswald atacó a Mako. La escena fue rápida y horriblemente personal, un testimonio de la venganza retorcida de Oswald hacia la mujer que intentó destruirlo. Michael cayó al suelo, sin vida, sin haber sabido nunca que iba a ser padre. La pérdida de Mako fue un golpe devastador para Maya, un dolor punzante que se sumaba al terror de la situación. La llave estaba en manos de su enemigo, y el precio de su búsqueda de la verdad había sido terriblemente alto. El cuerpo sin vida de Mako yacía en el suelo del estudio, un recordatorio brutal del precio de su osadía. El dolor de Maya era casi paralizante, mezclándose con el terror al ver a Oswald sosteniendo el amuleto de madera oscura. Pero lo que vieron a continuación heló aún más su sangre. Con un movimiento grotesco, Oswald acercó el amuleto original al pequeño amuleto de caricatura que siempre colgaba de su cuello. Una energía oscura comenzó a emanar de ambos objetos, retorciéndose y fusionándose en un único amuleto, ahora más grande y con una apariencia aún más siniestra, combinando la madera oscura con la extraña textura de la caricatura. Mientras los amuletos se fusionaban, el propio Oswald pareció transformarse. Su figura se volvió ligeramente más definida, menos caricaturesca, con una presencia física más palpable. El aire a su alrededor se cargó de una energía fría y opresiva. Ahora, siseó Oswald, su voz con un nuevo matiz de poder y realidad, la llave está completa. Valentina, con una valentía desesperada, intentó atacar a Oswald, quizás utilizando algún objeto encontrado en el estudio como arma improvisada.
Pero Oswald, fortalecido por la fusión de los amuletos, la despachó con una brutalidad aterradora. Su muerte fue rápida y sin sentido, un testimonio del poder creciente de su enemigo. Maya y Eric sabían que no podían enfrentarse a él. La prioridad era sobrevivir y encontrar una manera de detenerlo ahora que poseía la llave completa. En medio del caos y el horror, encontraron una oportunidad para escapar del estudio en ruinas, corriendo hacia la oscuridad de la noche de Silvertop, dejando atrás los cuerpos de sus amigos y la creciente amenaza de Oswald. Mientras huían, perseguidos por el eco del silbido burlón de Oswald, la realización de lo que había ocurrido y lo que estaba por venir los golpeó con fuerza. La fusión de los amuletos había marcado un punto de inflexión, transformando a Oswald en algo aún más peligroso y real. La huida a través de las oscuras y neblinosas calles de Silvertop fue una pesadilla en sí misma. Cada sombra parecía albergar a Oswald, cada crujido de una rama los hacía saltar. El silencio roto solo por sus jadeos y el eco distante del silbido de su perseguidor. Finalmente, encontraron refugio temporal en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un respiro precario en medio del terror. Fue en la quietud relativa de este lugar donde la magnitud de sus pérdidas comenzó a asentarse por completo. Michael, Sofía, Valentina, Daniel, todos muertos. Y por su decisión de regresar a este infierno. Mientras Eric intentaba vendar una herida superficial que Maya había sufrido durante la huida, ella sintió una punzada familiar, más fuerte y persistente que las anteriores. Su mente, aún nublada por el shock y el dolor, finalmente conectó los puntos. El retraso, las náuseas matutinas en Bloomfield, llevaba 3 meses embarazada de Mako. La realización la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un futuro que nunca sería, una vida inocente ahora amenazada por la oscuridad que los rodeaba. Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas, una mezcla de dolor por Michael y un miedo visceral por el hijo que llevaba dentro. No solo luchaba por su propia supervivencia, sino también por la de su bebé. En ese momento de vulnerabilidad y desesperación, una voz resonó en el aire, aunque no parecía provenir de ningún lugar específico. Era la voz de Oswald, pero con un nuevo tono, más profundo y real, desprovisto de la cualidad caricaturesca anterior. La pesadilla acaba de comenzar. La frase heló la sangre de Maya y Eric. Era una declaración, una promesa aterradora de lo que vendría. La fusión de los amuletos no solo había fortalecido a Oswald, sino que lo había transformado en algo más, algo tangible y verdaderamente malvado. Mientras la escalofriante voz resonaba en el silencio, Maya abrazó su vientre instintivamente, una nueva determinación encendiéndose en sus ojos llenos de lágrimas. Por Mako, por sus amigos caídos, y por la vida que crecía dentro de ella, no permitiría que la pesadilla de Oswald consumiera su mundo. La batalla final, lo sabía, apenas había comenzado. Con este escalofriante final, la segunda parte de Trolley Terrors llega a su conclusión, dejando a Maya y Eric enfrentando un futuro sombrío y un enemigo transformado, con la inesperada carga de una nueva vida en juego.